Oye, ya muy rápida esta. Dámelo un poco. ¿Esa es la de hierba? Déjame contarte la historia de mi juguete favorito de toda la vida. Pasa que esta semana, estos últimos días, estuve pensando mucho en cómo pequeñas decisiones que tomamos tienen un impacto tan grande en la vida de otros o la vida de personas cercanas, y normalmente ni nos enteramos o ni nos damos cuenta de que nuestras decisiones justamente hacen eso para otros. Y para explicarte un poco más sobre eso que he estado pensando, es que quiero contarte esta historia de el mejor juguete que tenía en mi vida. Tenía unos 2-3 años, a lo mucho, cuando mi papá me regaló este juguete que se llamaba Mecano. Seguramente los que son de mi época se van a acordar, pero básicamente era un juego de un set de piezas armables, y eran piezas metálicas y venían con pernos, tuercas, herramientas, y la idea era que tú podías armar tus propios autos de juguete, aviones, etcétera, y venían con motores, con pilas, y básicamente tú podías armar lo que querías con estas como piecitas metálicas con herramientas y todo. Obviamente, para cuando me regalaron ese juguete, cuando mi papá me lo compró, yo apenas si tenía habilidades motoras. Entonces, en ese entonces fue más como un juguete suyo que el mío, pero fue como que el inicio de todo, porque en esta primera ocasión fue como que conectamos con mi papá, en el sentido de que él armaba mi juguete mientras yo lo miraba, y fue una época muy bonita. Pero adelantémonos aproximadamente unos 14 años después. Ya para cuando tenía como 14 años, estaba en una etapa donde, obvio, como que todavía no era adolescente, pero sí, todavía jugaba con juguetes, pero ya no. Y me acuerdo que estaba en una etapa como que medio extraña, porque ya empecé a pensar en qué cosas o qué quería estudiar una vez salga del colegio. Y estaba así como que cero idea, no tenía ni la más mínima noción de qué era lo que me gustaba. Me acuerdo que tenía como que interés en historia, pero era como que no se me hacía mucho sentido como que estudiar historia de manera profesional. Obviamente me faltaba un montón por conocer en ese entonces, pero me acuerdo específicamente que yo tenía un autocontrol remoto. Como les decía, en ese entonces todavía tenía como que juguetes, y se arruinó. Tenía algo se rompió por dentro, pero dejó de funcionar, y me acuerdo que fue en ese entonces que reaparece el Mecano en mi vida, y de nuevo con mi papá lo sacamos, y en esta vez ya no era yo mirándolo a él armar, sino ya éramos los dos armando juntos. Y me acuerdo que desarmamos el auto que estaba mal, que se rompió,
Y de repente empezamos a armar un auto completamente nuevo, agarrando piezas del que se rompió. Y ahí es como que empecé a ver el tema de cómo funcionaba un autocontrol remoto ya con los componentes electrónicos. Y con mi papá empezamos a armar, a hacer como un Frankenstein de este autito. Y de nuevo me despertó la curiosidad, me despertó esa necesidad de querer construir y crear cosas. Pero más allá de eso, como que me dio un vistazo de qué es lo que quería hacer. O sea, fue claro para mí que después de eso tenía que seguir con esa trayectoria y quería armar y crear y construir cosas, especialmente con electrónica. Y obviamente, ya saliendo del colegio, lo primero que hice fue entrar a ingeniería electrónica. Y lo chistoso es que mucho después, ya estando en la universidad, en medio de la carrera, entré de nuevo en una etapa donde perdí completamente la motivación de lo que estaba haciendo. Estaba en un momento donde quería abandonar la carrera, no me veía para nada haciendo lo que estaba estudiando, que era ingeniería electrónica. Y me acuerdo que fue una etapa donde estuve a nada de salirme de la universidad, abandonar la carrera, y bueno, Dios sabe dónde estaría ahora si hubiera hecho eso. Pero ese fue otro momento donde este juguete volvió a entrar en mi vida, porque me acuerdo que estaba por la calle, por el centro de la ciudad, y vi un afiche de un taller que decía electrónica aplicada en la música. Y de nuevo me entró la curiosidad de electrónica aplicada en la música, ¿qué se refiere a eso? Me entró esa curiosidad de saber cómo se puede aplicar lo que estaba aprendiendo esencialmente en la universidad, pero en un ambiente un poco más creativo, más artístico. Y me inscribí. Pero lo interesante es que durante este taller, una de las como asignaciones que nos dieron fue traer juguetes viejos para desarmarlos y crear cosas nuevas a partir de los pedazos que sacábamos. Y de nuevo es donde este increíble juguete volvió a aparecer en mi vida, pero en una faceta diferente, porque ya estaba y me volvió a despertar esa motivación y esa necesidad de crear y de construir, solamente que en un ámbito ya más artístico, más creativo, a lo que sí me llamaba. Y lo chistoso es que a partir de ese taller empecé con esta travesía de aplicar lo que estaba aprendiendo en la universidad, pero en un ambiente diferente, como pensando fuera de la caja. Y lo chistoso es que hasta el día de hoy, a través de todos estos años en lo que estaba haciendo eso, conocí a personas increíbles, amigos, y casualmente ahora, hasta el día de hoy, estoy trabajando con una de las personas que conocí durante ese proceso, con varias de las personas que conocí durante ese proceso, y me parece interesante que casi todo parte del hecho de que estas piecitas metálicas estuvieron en diferentes etapas de mi vida, y todo simplemente porque mi papá me lo compró cuando tenía 2 o 3 años. Y por eso quería contarles esta historia, porque realmente no sabemos el impacto que podemos tener en la vida de los demás, especialmente las personas que tenemos cerca. Y a veces la menor acción o lo más mínimo que hacemos puede cambiarle la vida a alguien. Y creo que este impacto que tenemos sobre los demás es lo que realmente nos hace inmortales, porque eso es lo que realmente se queda. O sea, eso podrás, no sé, llamarlo legado, pero eso es lo que perdura en el tiempo, el impacto que tienes en la vida de los demás. Y por eso es que este es mi juguete favorito de toda mi vida, porque fue una decisión quizás ligera que tomó mi padre en ese entonces, que vio un juguete que le pareció interesante para su hijo,
Y sin saberlo, ese juguete iba a moldear gran parte de lo que fue la vida, o lo que es la vida de su hijo. Y lo que me gusta es que ahora me toca hacer lo mismo. En ese entonces, cuando tenía 2 o 3 años, miraba yo a mi papá armar este juguete y pasábamos ese tiempo los dos juntos. Y me gusta pensar que ahora soy yo el que voy a armar el juguete y mi hijo va a poder mirarme hasta que podamos armarlo juntos. Y quién sabe, quizás yo comprando ese juguete esté cambiando la vida de mi hijo. Y me gusta pensar eso, que con pequeñas acciones así ya pienso que puedo afectar y tener un impacto en la vida de mi hijo, y eso me hace sentir bien. Siento que poco a poco puedo ser inmortal en la memoria de mis hijos y de mis seres queridos, de mis amigos. Y nada, creo que ese es el propósito de la vida, de cierta forma. Pero bueno, esa es la historia de mi juguete, de mi Mecano. Y nada, hasta la próxima semana. Square warehouse and 2 football fields. It's fucking massive. It's the first time I'm in one of our warehouses since our first